muchísima trayectoria académica de la personalidad que hoy día nos acompaña. Comienzo comentándoles que el doctor David Morales Morales realizó estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Química de la UNAM y cursó estudios de doctorado en la Universidad de Essex en Inglaterra, así como estancias postdoctorales en la Universidad de Hawái, y hoy en día es investigador titular del Instituto de Química de la UNAM. Cuenta con más de 140 publicaciones, incluyendo 6 reviews y 8 capítulos de libro. Adicionalmente, fue editor en jefe del libro The Chemistry of the Pincer Compounds y ha sido partícipe de muchas otras publicaciones en revistas internacionales de alto impacto. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también se encuentra en la máxima categoría, en el nivel D del PRIDE de la UNAM. El doctor David Morales ha presentado más de 70 conferencias por invitación en diferentes países y ha participado en conjunto con sus estudiantes en más de 350 congresos en trabajos nacionales e internacionales. Ha sido asesor de 86 tesis, dentro de las cuales encontramos 51 tesis de licenciatura, 27 de maestría y 8 tesis de doctorado. Y es parte del editorial board de un sinnúmero de revistas aquí mostradas. Así que sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor David Morales. Eso, ahora sí quiero que se oiga, no lo que estábamos hace rato, si no va a salir como el chiste ese de avísenme. A ver, primero que nada quiero agradecerle al comité organizador y a ustedes, porque esta es la sesión probablemente más complicada siempre en cualquier evento. Y después de que vienen de comer, hay que entretenerlos suficiente como para de repente asustarlos para que se les espante el sueño y no se me queden dormidos. De hecho, por ejemplo, la gente galera justo es a propósito, está ahí arriba. Con las sombritas se duermen más a gusto. Si no, le vamos a ver como que hacen en la primaria con los gizazos allá arriba. Pero el día de hoy, aparte de todo el agradecimiento, quiero mostrarles un poco del área de química que nosotros desarrollamos en el laboratorio. Pero muchísimo más allá de mostrarles qué es lo que hacemos en el laboratorio, es cómo eso se transmina, digamos, o cómo realmente repercute en toda la parte química de materiales, que es el motivo que nos reúne aquí en Morelia en esta ocasión. Entonces, lo primero que voy a hacer en esta primera sesión, que es un poquito más larga, voy a hablarles de química de coordinación, como lo dice el título, y de química organometálica. Probablemente algunos de ustedes ya la hayan llevado como curso, pero si no la han llevado, vamos a ver un poquito aquí. Y en el otro, esto típicamente lleva al menos un semestre, una materia, un curso de química de coordinación en la UNAM, en el campus central de Ciudad Universitaria. Lleva un semestre para química de coordinación con sus respectivas horas de laboratorio. Y lo mismo para química organometálica, misma dosis con su sesión de laboratorio. Y luego de ahí para donde ustedes quieran. En ese momento van a ver cómo realmente repercute en un montón de áreas. O sea, realmente vamos a ver polímeros. Las charlas que vimos en la mañana además fueron perfectamente, además creo que lo planearon, no sé si lo planearon así, pero si lo planearon les quedó muy bien. De tal forma que mucho de lo que vieron en la mañana van a ver cómo incide mucho de esta área que es fundamental, sobre todo para el desarrollo de todas las otras, ¿no? Incluyendo algo que mi colega colombiano representando a España, estaba hablando con todo este tipo de gestiones que para nosotros eso todavía se denomina a nivel de ciencia básica como química verde, o química sustentable o química sostenible, que también tiene otro tipo de repercusiones ahí, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con una parte de introducción, sobre todo para que más o menos ustedes se ubiquen y aterricen la idea de hacia dónde va toda esta parte de química de coordinación organometálica. Nuevamente, si tienen preguntas, siéntanse con toda la libertad de interrumpir en el momento que ustedes quieran. Tenemos 2 horas y mi charla es de 15 minutos, entonces entre más pregunten, más la podemos avanzar hacia 2 horas, ¿no? Tomando eso en consideración. Entonces, esto, por ejemplo, de hecho, tiene sobre todo mucho que ver con parte de los conceptos que también en la intervención de una de las profesoras o de los investigadores esta dama hablaba sobre todo de cuál es realmente el impacto de no nada más queremos hacer ciencia, sí, la queremos seguir haciendo, pero estamos metidos aquí en este planeta que es nuestra casa y queremos hacerlo bien. Sí, y todo este tipo de cosas tiene que ver
también tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo y de qué manera va a impactar, no solamente desde el punto de vista científico, sino de la forma como hacemos las cosas para que en toda esa economía circular, esa ciencia circular que se quiere, nosotros podamos tener perfectamente claro que lo que no queremos es generar es basura. Sí, pero sí queremos crear subproductos y tampoco queremos crear desechos, queremos manejar o queremos generar otro tipo de cosas que de todas maneras podamos reciclar y dentro de todo ese proceso poderlas usar, en el mejor de los casos, o en el caso óptimo, que no generemos ningún tipo de desecho y que solamente obtengamos el producto de alto valor agregado que nosotros queremos utilizar para que tenga la aplicación en particular que nosotros tenemos. Y que a final de cuentas, si ya después no lo queremos usar, que lo podamos desechar de alguna manera, pero que de esa manera de todas maneras sea reciclable dentro de los ciclos que nosotros conocemos en el medio ambiente. Entonces, el título es este, porque no se me ocurrió nada más, o sea, yo lo que hago es química metálica de coordinación y un número de aplicaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, más bien de la relevancia que esto puede tener desde el punto de vista de la química de materiales, ¿no? Porras y cualquier cosa, esto ahí me pueden echar un grito, sobre todo ya que todo el mundo se anduvo haciendo publicidad. Nosotros estamos en el campus de Ciudad Universitaria, allá en la Ciudad de México, y esta cosa siempre se las pongo porque es lo peor que nos pueden poner para dirigirse una página web, es completamente impráctico. De hecho, si ustedes buscan en el internet, en la web, en cualquiera de los buscadores, si buscan por David Morales, les va a salir otro pelón ahí, pero es un DJ que es considerablemente más famoso que yo. Entonces, tendrían que poner David Morales Morales, que ya implica un poco más de energía en el proceso y con el guioncito sale más rápido. Y bueno, ya estamos en el Instituto de Química de la UNAM. Estas cosas que están aquí son porque son parte de mis musas que me motivan, que me inspiran para ser parte del trabajo que hacemos en el laboratorio. Y en función de eso, en otra ocasión les hablaré un poquito más con calma de este tipo de cosas, ¿no? Este es parte del grupo de investigación que yo represento. Esta gente trabaja y realmente el número de gente que nosotros tenemos en el laboratorio oscila de un momento a otro. En este caso en particular está mucho más nutrida, tenemos gente de Michoacán, este caballero es de Michoacán, Chihuahua, Baja California y de varios otros lados ahí mezclados, inclusive tenemos gente del Estado de México, que de repente no todavía los aceptamos por ahí a pesar de la delincuencia en el Estado. Por supuesto, la mujer que se ve más contenta se acaba de graduar y de licenciatura, ¿no? Entonces, pero el que está más contento soy yo porque ya se iba. Entonces, nos iba a dejar más material disponible para trabajar. Entonces, como les decía, vengo representando a la UNAM. Es realmente un orgullo y una responsabilidad muy grande hacerlo. Y pues les voy a tirar un bueno. Vamos a empezar con ese señor, ¿no? Entonces, a lo largo de la charla, ustedes se van a dar cuenta que no solamente vamos a ver química de materiales, vamos a ver un poco de publicidad, vamos a ver un poco de idiomas, vamos a ver toda una serie de cosas que se combinan todas para poder hacer realmente bien la ciencia que nosotros queremos hacer aquí, ¿no? Este logo, me lo pirateé de la página de la Facultad de Medicina, y es para celebrar 100 años de que le dieron el premio Nobel a este señor. El señor es el profesor Bernoulli, ¿sí? Básicamente el inventor, descubridor o creador de la química de colonización, o el que por primera vez la trató de explicar de manera coherente, bien hecha, ¿sí? Entonces el señor, una persona seria, a menudo, luego, típicamente cuando doy esta práctica, sobre todo en preparatorias, luego le pregunto a la gente, sobre todo porque me gusta que le pongan caras a los nombres. Muchas ocasiones normalmente conocen el nombre pero no le ponen la cara, ¿no? Entonces luego nos imaginan de la forma que ustedes gusten y manden, que es probablemente la más rara. Pero el señor fue el primero que se preguntó por qué los compuestos de coordinación en un momento dado eran lo que eran y tenían las propiedades particularmente físicas que tenían. Todavía ni siquiera estamos en la parte química. Y ahorita vamos a la definición de qué es un compuesto de coordinación. Entonces, una típica transparencia de secundario, de preparatorio, o del maestro medio fodongo en la universidad, donde viene toda la información que ustedes quieran ver, pero sí quiero llamar la atención a varias cosas por acá, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Un compuesto de coordinación, o un complejo, como luego le decimos, vamos a hacer complejos en el laboratorio, ¿sí? Como si no fuera suficiente ya tratar con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer complejos o compuestos de coordinación, de trato. Esto, la definición que yo tengo, ¿sí? Dice aquí esta parte, ¿sí? Que dice, normalmente tiene un ion y típicamente tiene que ser un ion metálico, ¿sí? Níquel, paladio, platino, cobalto, rodio, prácticamente el metal que a ustedes se les ocurra, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un metal. De acuerdo a las definiciones que dan, por ejemplo, varias revistas, como una de las más influyentes en el área que se llama organometálicos, ¿sí? Puede ser fósforo, ¿sí? Puede ser boro, que además también va a tener una repercusión enorme, sobre todo en una serie de materiales, particularmente desde el punto de vista medicinal, ¿sí? Que también se pueden utilizar pegados para esto. ¿Y qué es lo que requerimos para que yo tenga un compuesto de coordinación o un complejo? Primero necesito un metal, ¿sí?
que quiera electrones en un momento dado. Y entonces, si tengo a alguien que quiera electrones, pues necesito a alguien que le dé electrones. ¿Sí? Y entonces, para eso, típicamente la química de coordinación, tanto la de coordinación como la organometálica, se conoce que es una química suave, ¿sí? Así tal cual. ¿Sí? Y eso viene de una teoría que es infinitamente complicada, pero muy ilustrativa para nosotros, que habla de la teoría de ácidos duros y blandos, o de dureza y blandura. ¿Sí? Y entonces eso va donde lo duro va con lo duro y lo blando va con lo blando, no es algo. ¿Sale? Entonces, duro con duro, blando con blando. Y esta química tiende, particularmente la de la parte de los transicionales, tiende a ser una química blanda. Y para eso, por ejemplo, necesitamos átomos blandos o que sus orbitales o que la molécula o el átomo tal cual sea suficientemente difuso, sobre todo en la parte de los orbitales frontera, como por ejemplo azufre, ¿sí? Nitrógeno en menor grado y fósforo. Necesitamos átomos grandotes que puedan donar determinada densidad electrónica. Y de esa manera, a través de esa coordinación, nosotros vamos a tener lo que nosotros denominamos, ¿sí?, como ligantes o ligandos, como dicen nuestros colegas españoles también. Ligando, ligante, como ustedes quieran. ¿Sí? Y para eso, ¿sí?, como dice también aquí, si esto normalmente está pegado a través de un átomo, por ejemplo una mina terciaria, que ustedes gusten y manden también, se le pega al metal, en el momento en el que se coordina se va a llamar ligante, y ese ligante va a estar monodentado. ¿Sí? No sé por qué no le pusieron que era de un solo brazo o una sola pierna, pero lo muerde con un solo diente, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Va a ser monodentado. Si tenemos una molécula, ¿sí?, si ya no tenemos una mina terciaria, sino tenemos una diamina, como por ejemplo, no sé, la etilendiamina, por ejemplo, que además se utiliza mucho en terapia de quelación, particularmente en medicina, y también se utiliza un montón, sobre todo para hacer complejos, para determinaciones colorimétricas, química analítica. Ese ligante en particular lo vamos a llamar bidentado, porque se va a coordinar a través de los dos átomos de nitrógeno, y eso además tiene toda una serie de implicaciones. Porque mientras, por ejemplo, las aminas, que son las aminas solamente monodentadas o los ligantes monodentados, le van a conferir determinada estabilidad al complejo que forman como entidad como resultado de esa unión. Pero si este ligante es bidentado, o es tridentado, o es tetradentado, pentadentado o polidentado, como luego dice allí, ¿sí?, si es bidentado va a ser más estable todavía. Si es tridentado va a ser considerablemente más estable. ¿Eso en qué repercute? Que el ligante realmente va a abrazar con muchísimo más cariño al centro metálico, de tal manera que no lo va a permitir que se libere. Y al mismo tiempo también le va a empezar a conferir propiedades que van a ser muy interesantes, y eso va a definir mucho si esto lo vamos a utilizar para hacer un compuesto para que lleve a cabo reacciones de polimerización, o si lo puede utilizar para que sea un compuesto que en medio fisiológico se pueda comportar como agente terapéutico o como agente diagnóstico también. ¿Sí? Entonces, eso en el caso particular de los que ya empiezan a tener de dos átomos donados en adelante, se denomina efecto quelato. ¿Sí? Y eso tiene todas las raíces griegas que también se puedan imaginar, que quelato viene del término garra, etc. Entonces, entre más lo agarra, más duro, más estable se vuelve el compuesto. ¿Ok? Entonces, este señor empezó a trabajar otra vez, Alfred Wegener, y esto fue en 1914, tiene aproximadamente 3 años, y por eso fueron los 100 años en que le dieron el premio Nobel a este señor, y eso fue lo que se estaba celebrando en su momento. Esta química, además, es una química que paradójicamente es una química colorida, es la química del color, mucha gente le llama así. Yo soy daltónico, no sé si eso les diga algo, pero básicamente tengo ceguera de determinados colores, entre ellos verdes con amarillos, cafés con verdes, cafés con rojos. Para no hacerles mucho el cuento largo, alguna vez llegué con un pantalón rosa a mi casa y mi madre me preguntó muy seria si eso lo había comprado a propósito. Era adolescente todavía, entonces todavía me veía confundido, pero simple y sencillamente pensé que era azul. Y ya, bueno, ya me acompañó a cambiarme y todo, por eso normalmente no cambio mucho el outfit que tengo para vestirme. Esto es muy importante, por ejemplo. Esto fue lo que estudió Wegener. Entonces, empezó con compuestos de cobalto además, porque normalmente en relaciones similares, ¿sí?, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tiene 4 moléculas de amoníaco, ¿sí?, pero esta molécula tiene exactamente el mismo número de moléculas de amoníaco y 2 átomos de cloro completando la esfera de coordinación, que eso es lo que llamamos básicamente en el caso particular de estos elementos, pues ser 6, típicamente suele ser de 4 a 6, pero con los lactánidos y los actínidos se puede ir hasta 12, y eso también vamos a ver un poquito más adelante. Pero si ustedes ven realmente lo que la gente veía cuando hacía este tipo de reacciones, es que por ejemplo este compuesto era azul y el otro era rosa o era amarillo. Entonces decían que eso no podía ser, que simple y sencillamente lo que estaba variando era la composición química que tenía el compuesto.
que no podía haber isómeros. En ese momento lo que se tenía, si era todo el conocimiento de la parte de química orgánica. Y tuvo unas discusiones enormes con un sueco que se apellidaba Jorgensen, sobre todo por la forma en cómo planteaba la estructura de los complejos que estaban ellos planteando para este tipo de cosas, ¿no? Ese señor realmente lo pensó de manera muy sencilla, sobre todo en términos geométricos para este tipo de compuestos. Si ustedes se dan cuenta aquí, las 4 moléculas de amoníaco están puestas de tal manera, esto hagan de cuenta que son 2 pirámides de base cuadrada, una en la parte de arriba y que comparten justamente la base. El pico está para arriba y aquí en este caso el pico está para abajo. Eso es importante. Toda esta zona la vamos a llamar la zona meridional, mientras que estas 2 posiciones se encuentran apuntando hacia arriba y hacia abajo, son las posiciones apicales, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo este tipo de conformaciones, simple y sencillamente tengo que tener la directriz en el caso particular de estos dos, cómo se encuentran uno en comparación con el otro. Y en el caso particular de estos, ¿sí? Estos se encuentran, por ejemplo, se encuentran en una posición cis, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en este otro caso en particular, estando uno del otro lado del otro, ¿sí? En lados opuestos se denomina que es como trans. Que es en esencia mucho lo que tienen también en la química orgánica, sobre todo cuando tienen dobles enlaces para poder tener eso. Y eso en principio, a esto le empezaron a atribuir sobre todo no solamente los cambios de color, sino las propiedades químicas que van a ver un poco más adelante con esto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que ya es un compuesto quelato, otra vez la etilendiamina, en este caso se va a coordinar a través de los 2 átomos de nitrógeno, tanto arriba como abajo, para saturar la esfera de coordinación del metal, y teniendo los 2 átomos de cloro aquí, ahora ya no voy a ver necesariamente eso, ¿sí? Mientras que en por ejemplo, estos en principio pudieran ser trans uno al otro, lo que tengo estos 2 cloros están en posición cis. Son los que me definen a final de cuentas la parte de la nomenclatura de esto. Pero además, este tipo de compuesto que yo tengo aquí también, igual que los compuestos orgánicos, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre este y este, es que esta es la imagen especular de uno con el otro. Es como si estuvieran viendo al espejo esta molécula junto con este. Y la D, igual que la mayor parte de los compuestos orgánicos que son quirales, o que tienen actividad óptica, ¿sí? Este compuesto se llama dextro, por eso tiene la parte D, ¿sí? Y la otra parte de acá es el levo. Y lo que hace, ustedes recordarán sus clases de analítica, sobre todo en polarimetría, el dextro lo que hace es, la luz polarizada es la que gire para la derecha, mientras que el levo la gira para la izquierda. Entonces son propiedades que además no se reconocían sobre todo para los compuestos inorgánicos en ese momento. La quiralidad solamente era asignada al átomo de carbono. Esto además es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto da pie a algo que es maravilloso, sobre todo en la química de polímeros, ¿sí? Esta última parte que tenemos acá. Esto cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 3 sustituyentes que son iguales, ¿sí? Particularmente en este caso, que tenemos 3 átomos de cloro aquí. Otra vez quiero que vean las 2 pirámides de base cuadrada compartiendo sobre la base en la parte del centro. Si yo tengo estos 3 aquí, esto forma un triángulo y es la cara de un octaedro, ¿sí? Y entonces como consecuencia de esto, este tipo de compuestos se denominan faciales, o FAC en este caso en particular. Este otro, si yo tengo los 3, por ejemplo, en este caso acá, o si los tengo también en la parte del mismo eje, se denomina meridional. En este caso en particular, lo que estoy tomando en cuenta son la parte de las moléculas de amoníaco. Y se llama meridional pues porque están en medio, ¿no? O sea, tampoco tenemos mucha imaginación para ponerle nombres a las cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ¿y esto para qué diablos me sirve, no? O sea, ¿y eso a mí qué, no? Así que, ¿dónde realmente influye? ¿O dónde los tengo? ¿Por qué lo tengo que estudiar? ¿O por qué es importante que yo sepa que existen? De entrada esto, ¿sí? Típicamente cuando nosotros nos ponemos a pensar en el proceso respiratorio, nosotros involucramos pues, los pulmones y oxígeno, y de ahí en fuera, pues, dependiendo de la condición que nosotros tengamos, pues respiramos y ya está. Pero realmente quien lleva a cabo el proceso respiratorio, sobre todo a nivel molecular, es la sangre. Así que además no solamente sirve como transporte, los pulmones, a final de cuentas, es donde se lleva a cabo el proceso de oxigenación nuevamente del fluido que nosotros tenemos recorriendo a lo largo de todo el cuerpo, pero finalmente la sangre es quien lleva, ¿sí? La sangre a todas las partes que nosotros necesitamos en el organismo. En este caso, pues, ustedes sabrán, está compuesto pues, de glóbulos blancos, de plaquetas, son las que hacen que nos salgan las costras por ahí, esto que nos cubre justamente, que sirve como diagnóstico cuando tenemos algún tipo de enfermedad, mientras que los glóbulos rojos son los que llevan justamente a cabo el proceso respiratorio. Y de entrada, otra vez, como les dije, la química del cuerpo, ¿sí? Y justamente por eso son rojos, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Están constituidos particularmente por esta parte que es fundamental, que es el grupo emo, ¿sí? No grupos de estos de rock and roll que tocan música para suicidarse, ni mucho menos, pero es el grupo emo, tal cual, o M, que esto es en la parte de inglés,
Pero lo que quiero llamar su atención es a la estructura que tenemos ahí. Si es una porfirina, donde nosotros tenemos ahora, es un compuesto tetradentado. ¿Sí? Tenemos 4 átomos de nitrógeno y los 4 átomos de nitrógeno están agarrando fuertemente el átomo de hierro. Y ese ligante tridentado que yo tengo ahí, con un número de coordinación 4 que tiene el átomo de hierro, permite que yo pueda llevar de manera selectiva a todo el organismo oxígeno. ¿Sí? Por eso cuando tienen procesos respiratorios que no funcionan bien o que no funcionan de manera eficiente, como por ejemplo cuando tienen asma, etc., lo que hace es que justamente se inhibe todo el proceso respiratorio. Si no, luego, hasta de broma, luego le dicen que no les llega el agua a la azotea, ¿no? Eso es básicamente muerte cerebral, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y esto lo que tiene está compuesto de todo un sistema proteico aparte, ¿sí? La parte del cofactor, mientras que toda la parte que llevamos a cabo, la parte interesante se lleva acá. Pero este compuesto lo podemos hacer inclusive en el laboratorio. ¿Sí? Muchos de mis colegas se dedican a hacer este tipo de compuestos y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Este tipo de compuestos además son colorantes para celdas solares. ¿Sí? Son antenas moleculares, si nosotros le ponemos una cadenita por acá. Sirven como agentes terapéuticos para cáncer, por ejemplo. ¿Sí? O como catalizadores extremadamente eficientes para poder hacer polímeros biodegradables. Entonces no nada más sirve realmente para que nosotros podamos llevar oxígeno al resto del cuerpo. Ahora, hay una cosa que es interesante en esta parte de este átomo de hierro. También quiero que noten otra cosa. O sea, este ligante no solamente se compone de estos 4 átomos de nitrógeno. O sea, no es el hecho nada más de que agarra el hierro de una manera robusta. Otra de las cosas que son importantes y que eso normalmente lo van a notar en muchas de las moléculas que son compatibles con medio fisiológico son los grupos hidrofílicos. ¿Sí? En este caso en particular, estos carboxilatos que nosotros tenemos permiten que, por ejemplo, pues el agua, la sangre en un momento dado, parte de ella sea soluble en agua. ¿Sí? Y este tipo de cuestiones, por ejemplo, las han explotado en gran cantidad mucha de la gente que hace química de materiales, porque muchos de estos compuestos son extremadamente insolubles. Y si lo podemos hacer soluble en agua o en algún otro disolvente que pueda ser polar, entonces puedo depositar películas muy finas, ¿sí? Haciéndolos que sean solubles. O métodos Sol-Gel, por ejemplo, para hacer sistemas catalíticos que pudieran ser interesantes también. Este átomo, además, ustedes sabrán, se puede cambiar, o sea, no nada más agarra hierro, podemos agarrar un montón de cosas. Y es más, el mismo hierro no solamente agarra oxígeno. Normalmente el hierro puede tomar otro tipo de moléculas, no es un sensor tal cual. Entonces puede tomar otro tipo de moléculas que son muy parecidas a la molécula de oxígeno, al menos desde el punto de vista electrónico, como cuáles. ¿Cuál se les ocurre? ¿Sí? Que además les debe de quedar claro que el efecto fundamental que tiene que nosotros cambiemos esa molécula de oxígeno que lleva pegada el hierro por cualquier otra molécula implica la muerte. ¿Sí? Como por ejemplo, monóxido de carbono. ¿Sí? En diciembre normalmente, si ustedes ven las noticias, muerte por envenenamiento con monóxido o con dióxido de carbono, particularmente en la zona norte del país, porque no tienen pues, aire acondicionado, no tienen calentadores, allá les llaman calentones, por ejemplo en Chihuahua, o ponen el anafre con carbón, y a final de cuentas la atmósfera dentro de la casa donde viven se satura de dióxido de carbono. Y esa molécula de dióxido de carbono todavía se pega fuertemente al átomo de hierro, pero no se pega tan fuerte. Si todavía determinamos o podemos detectar a determinado punto que la molécula de dióxido de carbono, alguien se está envenenando con eso, lo podemos sacar y ventilar un rato, que respire fuertemente la parte de afuera, ya que donde no hay atmósfera de dióxido de carbono y no hay tanto problema. El problema cambia cuando la molécula se parece muchísimo más o se coordina de manera más fuerte todavía al átomo de hierro como la molécula de monóxido de carbono, o todavía peor como la molécula de cianuro. ¿Sí? Como hacían los nazis del Tercer Reich cuando normalmente poseían información muy valiosa y tenían una muela hueca donde traían una cápsula de cianuro y simplemente la botaban, se la comían y pues básicamente se morían por asfixia. ¿Sí? Como pitufos quedan todos morados. Bueno, son azules los pitufos, pero más o menos creo que entienden cuál es el concepto del asunto. Ahora, esto no es, esto no es para que nos sintamos así como superiores de todo esto. Por supuesto, de esto formamos parte de todo un proceso evolutivo. ¿Sí? Y donde empezó la mayor parte de estas cosas, pues por supuesto que fue en las plantas. ¿Sí? Las plantas no solamente hacen los procesos muy parecidos a los que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? Sino que lo hacen todavía mejor. En el caso de esta, ¿sí? Tenemos a la clorofila. Al menos 2 tipos de clorofila que tenemos presentes en las plantas en general. La clorofila, si ustedes ven otra vez, es una porfirina, se parece mucho, en esencia se parece mucho a la parte de la hemoglobina, pero en este caso todavía tenemos grupos polares. De hecho, en este tenemos un grupo polar y tenemos un grupo que es
no polar, ¿sí? Porque es lipofílico y el otro es hidrofílico. Mientras que por otro lado, lo más importante que nosotros tenemos es el cambio del metal. Y el hecho mismo de que nosotros cambiemos de hierro a magnesio cambia radicalmente las propiedades, pero sobre todo las funciones que puede tener ese compuesto. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Por ejemplo, si yo cambio de hierro a magnesio, ¿qué es lo primero que notan? El cambio de color, ¿a qué color cambia? A verde. ¿Sí? Eso creo que todos ustedes lo saben, yo me lo imagino, pero supongo que es así. Además, como me dijeron que era verde, yo supongo que es verde. ¿Sí? Entonces, este tipo de compuestos no solamente permiten, sino que son parte de, digamos, la sangre que tiene tal cual la planta y que permite que haya toda una serie de procesos bioquímicos y biológicos dentro de la planta, además de transporte de energía entre muchos de ellos, ¿sí? Particularmente este, ¿sí? Que es el proceso de fotosíntesis, donde lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es por activación de luz, ¿sí? Estos fotonazos que normalmente la planta típicamente hace con las hojas, ¿sí? Para captar la luz, llevan a cabo el proceso fotosintético. Y esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero ahorita quiero llamar su atención a dos cosas. Cuando nosotros tenemos agua, ¿sí? La planta utiliza el agua para generar sus nutrientes, pero genera dos cosas que son importantes ahí. Uno, oxígeno, por eso dicen que los bosques, pues bueno, son los pulmones de las ciudades y del planeta tal cual. Pero por otro lado generamos muchos de estos, ¿sí? Generamos H's más. Lo que sería genial y lo que la gente ha visto, ¿sí? Y una de las grandes áreas de investigación hoy en día, es que nosotros pudiéramos tomar todos estos H's más y transformarlos en hidrógeno, ¿sí? De tal manera que pudiéramos tener fotosíntesis artificial, no para generar nutrientes, pero sí para generar una cantidad de energía enorme, ¿sí? De una botella de estas de agua, descomponerla en hidrógeno y oxígeno, y entonces como tal, que es uno de los holy grails o de las fuentes estas milagrosas que llaman, para generar energía limpia, de tal manera que la combustión de ese oxígeno, de ese hidrógeno que yo lleve a cabo, como su producto me va a volver a generar agua, que otra vez puedo separar en sus componentes de hidrógeno y oxígeno. Las plantas ya lo hacen desde la primera vez que vieron la luz en el planeta. Nosotros todavía no podemos hacer. Bueno, sí lo podemos hacer, pero todavía no lo podemos almacenar, que eso también ya fue parte de lo que habló mi colega al principio, ¿sí? Entonces, esto vamos a volver un poco más adelante. Entonces, dentro de la infinita ignorancia que tenemos, sobre todo de muchos de los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza, pues nosotros hacemos lo que podemos. Y lo que sabemos es que nosotros podemos generar compuestos de este estilo, que pueden ser porfirinas o pueden sistemas como las talocianinas también, que lo que hacen es que pueden en un momento dado llevar a cabo procesos redos que pueden ser relevantes o parecidos en algún momento. El problema es que son procesos puntuales, como si fueran reacciones estequiométricas, ¿sí? Y muchos de estos compuestos se llaman como compuestos para tratar de atrapar la energía, o harvesting molecules, por ejemplo, donde nosotros podemos generar energía a partir de este tipo de cosas y ponemos sistemas redos que son infinitamente más complicados que los que realmente hace la naturaleza. Pero esto es más, y aparte le damos toques todavía a este compuesto para que más o menos se pueda comportar de determinada manera. El hecho mismo es que tratamos de hacer compuestos que son similares y que pudieran tener una función que pudiera ser primordial para poder reproducir lo que la naturaleza ya hace de manera increíblemente eficiente. De hecho, es lo que normalmente hacemos. Lo que sí hemos aprendido es que, por ejemplo, de todo esto, igual que la parte de la clorofila, si nosotros aplicamos energía, empezamos a excitar a toda esta serie de electrones aquí. Entonces, eventualmente lo que hace es absorber la energía, pero en algún momento la tiene que liberar. Para el caso de la fotosíntesis, la libera a través de los productos de reacción que tiene allí, pero lo podemos hacer para generar, por ejemplo, dos tipos de manifestaciones energéticas. ¿Cuáles son los más comunes? La luz, ¿sí? O calor, ¿sí? Luz o calor, cualquiera de las dos, ¿sí? Y entonces para eso, alguien se puso abusado con esta chamba, ahí es donde empieza la parte de la química de materiales, ¿sí? Materiales de diagnóstico, en este caso en particular, de diagnóstico y de terapia. En este caso en particular esto se llama terapia fotodinámica de láser, ¿sí? Y este tipo de compuestos porfirínicos lo que hacen es que tienen grupos hidrofílicos, porque tienen que ser compatibles con medios fisiológicos, pueden llevar un metal en particular, si nosotros necesitamos determinada cantidad de energía, pero de entrada se pueden utilizar solitos, ¿sí? Y este tipo de compuestos son solubles, se introducen dentro del organismo, y por ejemplo para casos como estos donde la gente tiene la presión alta, que eventualmente lleva a casos severos de glaucoma, lo que hace es que en muchas ocasiones tienen hemorragias directamente en el globo ocular. Y ese tipo de terapia no había forma de tratarlo tal cual, ¿sí? Y hoy en día lo que se hace,
es dar un medicamento como este o un compuesto como este, vamos a dejarlo así, este compuesto intratorrente sanguíneo, y una vez que se sabe que llega a donde tiene que llegar, que en este caso es la parte del globo ocular, se irradia con un láser. Ese láser provee suficiente energía como para que esto, digamos, se caliente, ¿sí? De tal manera que viene para esta zona de acá, y en el momento que está saliendo cauteriza todo eso. Si vieron la película esta de Rambo, en esencia es menos bruto lo que hace el compuesto, pero cuando se le dejaron un hoyo por acá en un costal, no sé si de este o del otro lado, el cuate le saca la bala, la pólvora a unas balas, se lo pone ahí y luego le prende fuego. Es eso, es cauterizando. Y es prácticamente como si nosotros tuviéramos un bisturí láser directamente enfocado a la parte donde nosotros queremos, sin ver además. ¿Sí? Y esto funciona muy eficientemente, y se los comento porque además soy testigo de que esto realmente funciona, porque mi madre tenía la presión muy alta y la terapia de láser estaba a punto de perder la visión en un ojo y quedó bastante bien. De hecho quedó muy bien con esto, ¿no? Entonces, si eso lo pueden hacer de esto, con esta fineza que se puede hacer aquí, tenemos problemas más graves, ¿sí? Como por ejemplo el cáncer. Y la gente típicamente luego cuando presenta estas transparencias me dice: ¿y cuáles son los factores detonantes para el cáncer? El principal, el más importante factor para que crezca o para que desarrolle el cáncer, pues es vivir. O sea, realmente no hay realmente una tendencia, hay cosas y cualquier persona les puede decir sus impresiones a eso, pero vivir mata. Entonces, parte de eso es el tipo de situaciones donde están ahí. Entonces, insisto, déjenme ponerles este ejemplo, que además esto es un video de física. Esto es oxígeno. El oxígeno, ya saben que el oxígeno se ignita muy fácilmente, pero por ejemplo lo que podemos hacer es, el oxígeno singulete se sabe que en un momento dado puede causar cáncer, porque lo que hace es romper realmente la estructura que tiene la molécula de ADN, y en principio se supone que eso es lo que hace, por ejemplo, la radiación solar. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si yo tengo oxígeno normal, digamos que es el oxígeno triplete, y eso le pongo una cantidad energética enorme como para generar ese oxígeno rabioso singulete? ¿Sí? Pero ahora lo pongo en combinación con un compuesto de estos, que realmente el compuesto lo que va a hacer es que vía terapia de láser, el compuesto tipo porfirínico lo que va a hacer es generar una cantidad suficiente de energía como para que al final de cuentas nosotros quememos de manera puntual solamente la parte de las células cancerosas. ¿Sí? Y entonces ese tipo de cosas también es terapia fotodinámica de láser. Y otra vez, pues bueno, ahora ya de manera general lo representamos de esta manera, ¿sí? La parte de las porfirinas, de manera muy general igual, ¿sí? Entonces en esto otra vez transformamos el triplete al singulete, que es el que se encarga de matar las células malas en un proceso, y esto sirve de manera muy eficiente, con una eficiencia mayor al 99%, pero para tumores bien localizados. Generalmente puede ser tumores en la piel, o puede ser tumores que estén perfectamente localizados, como luego lo que ocurre en algunos tipos sobre todo en la parte muscular. Para hueso no funciona, y sobre todo si hay proceso de metástasis ya desarrollado, por supuesto que tampoco funciona, ya se tiene que hacer otro tipo de cuestiones. Y para eso, pues bueno, también se ha evolucionado a otro tipo de terapias. Esto también es química de materiales. Otra vez, no es el material más inteligente que nosotros pudiéramos tener, pero es un compuesto que hasta hoy en día es de los más eficientes, sobre todo para tratamiento de cáncer. Y ese compuesto se llama cisplatino. Este compuesto, de hecho, en algunos laboratorios, sobre todo en la parte del curso de química de coordinación allá en la UNAM, esto se lleva a cabo en el laboratorio, porque sirve para probar algo que se denomina efecto trans, ¿sí? A través del cual este compuesto, el más estable, no es esta conformación que es cis, donde yo tengo los dos átomos de cloro de un lado y las dos moléculas de amoníaco del otro lado. El compuesto más estable por tamaño sería que esta molécula estuviera acá y que tuviera trans el otro átomo de cloro, simple y sencillamente por cuestiones estéricas de las dos moléculas de amoníaco que tengo allí. De hecho, si este compuesto está en la conformación trans, no sirve. ¿Sí? Tiene que ser forzosamente en la conformación cis que yo tengo allí, y ahorita van a ver por qué. Otra vez tiene mucho que ver con la forma en cómo el metal se va a pegar, en este caso en particular, a los fragmentos de guanina que se encuentran dentro de la molécula de ADN, para que pueda servir como terapia. Este compuesto en particular no mata necesariamente, o sea, de manera precisa no mata la célula cancerosa,
lo que hace es inhibir justamente que se pueda reparar la doble hélice del DNA de estas células, de tal manera que ya no existe la reproducción de esas mismas y eventualmente pues causa la muerte, ¿no? Entonces, esto, échale un vistazo aquí, dura como más o menos como 2 o 3 minutos. Es el mecanismo a través del cual funciona el cisplatino, ¿sí? Esto es muy interesante. La molécula tal cual, o sea, es una molécula muy sencilla. Por supuesto que hay otro tipo de compuestos que también se utilizan. El gran problema es que es muy difícil sintetizarlos. De hecho, todavía no podemos hacer la síntesis total de ese tipo de productos naturales. Normalmente la mayor parte de ellos se hacen a través de biosíntesis. Lo primero que hay que hacer, de hecho, aquí es donde es importante también la parte del diseño que nosotros hacemos para el compuesto. De la misma forma que yo pueda hacer que un compuesto de estos pueda funcionar como agente terapéutico o de diagnóstico, lo mismo hago cuando yo diseño un catalizador, por ejemplo, para hacer una polimerización, o una molécula para generar un material que me pueda servir de LED, por ejemplo, también. Lo primero es el transporte, y para eso va a tener mucho que ver el revestimiento que tiene el átomo metálico. Y eso implica una parte que puede ser muy complicada o muy sencilla desde el punto de vista de síntesis orgánica, ¿sí? La otra es, una vez que penetra, ya sea a través de cualquiera de los dos mecanismos, el mecanismo pasivo, que es justamente absorción a través de la membrana, o a través de los tubulinos, que es el mecanismo activo, una vez que entra dentro del torrente sanguíneo, directamente llega a la parte del DNA. Aquí tenemos una cosa que es importante. El cisplatino realmente no puede reconocer directamente a las células cancerosas, ¿sí? Y entonces una de las cosas primeras que pasa, ¿sí? Ahí está detectando los dos centros de guanina. Entonces, como los cloros no le gustan, ¿sí? Porque son más duros en un momento dado, los bota. Y en el momento que los bota, esto se pega directamente como si fuera un quelato muy localizado dentro de la molécula de ADN, ¿sí? De tal manera que se queda pegado ahí. Ahora, viene otra cosa que todavía es más bonita todavía. Aquí ya se pegó, pero entonces en el momento que la molécula de ADN se da cuenta que ya está mal, viene esta otra para replicarse, ¿sí? Y empieza las RNA transcriptasas a jugar su papel para poder hacer la reparación o la reproducción directamente del ADN. Lo que hace es que esta molécula que está aquí, que es derivada de esta proteína, empieza a reconocer, y ese tipo de cosas también se denomina química supramolecular, o reconocimiento molecular también, y entonces hace que esto ya no se pueda mover, y queda como uno de estos candados que le ponen ustedes al volante del coche para que no se lo roben,